principal del diario Clarín. Fernández se reúne con la jefa del Fondo Monetario, pero Cristina lo complica en el Senado. ¿Por qué dice esto Clarín? Porque en teoría, Alberto Fernández, después de reunirse con el premier italiano, va a tener una reunión, debería ser mañana, con Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario ya estuvo reunido Martín Guzmán, con parte de la delegación técnica del Fondo Monetario. ¿Por qué lo complica en el Senado? Porque ayer el Senado directamente emitió dictamen sobre el uso de unos 4.300 millones que va a recibir la Argentina del Fondo Monetario. Esto no tiene nada que ver con el préstamo que pidió Mauricio Macri y el último tramo. Esto es un reparto que se hace y que van a recibir muchos países, entre ellos la Argentina. ¿Y qué es lo que dice Cristina Fernández? El Senado, por orden de Cristina Fernández, esto tiene que ser utilizado en la pandemia, no a pagar deuda del fondo. Dentro del plan de Martín Guzmán era utilizar ese dinero para bajar la deuda. Era como uno de los, te diría, de los enganches principales para la renovación del crédito. Era, bueno, mirá, con este dinero ya de entrada te cancelo esta parte. Bueno, eso por ahora no va a poder ser. La imagen es de Podoroska, que le ganó a una de las figuras del mundo, como es Serena Williams, un triunfazo de la tenista argentina. Francia prometió apoyo en el Club de París, pero pidió un acuerdo previo con el Fondo Monetario. Siempre, antes de acordar con el Club de París, tenés que acordar con el Fondo Monetario. Antes de acordar con cualquier organismo multilateral de crédito, lo principal es el fondo. Y fíjate lo que es una imagen de lo que está pasando allí en Israel con el atentado del grupo terrorista Hamas, con los ataques del grupo terrorista Hamas. Página 12, que insistentemente encuentra y busca algún tema donde, en este caso, es ir contra la Ciudad de Buenos Aires sistemáticamente. Nadie puede decir que las clases presenciales no tienen consecuencias. Es un estudio no sé si está el CONICET también allí y parte algún integrante de la UBA, donde plantean que además ir al colegio, las clases... Eso es insólito. Clases presenciales, donde toda la vida hubo clases presenciales, ahora parece que tiene consecuencias. Cuando está recontraprobado que el porcentaje de contagios en los colegios es bajísimo. Bueno, ámbito financiero, soja récord y compras del Banco Central moderan expectativas y la inflación de Estados Unidos golpea las bolsas. Estados Unidos dio a conocer ayer una inflación de 0,8 mensual contra el 0,2 que estaba previsto. Vos me vas a decir, y al lado del 5% de la Argentina, ¿de qué se asustan? No. Para ellos es mucha inflación y es muy diferente frente a lo que estaba previsto. Ahora, ¿qué significa esto? Que la economía de Estados Unidos está rumbo a la normalización de actividades, pero muy fuerte. Es decir, cuando vos tenés un rebrote de inflación tan alta es porque lo que tenés es mucha demanda, mucho consumo, y la producción que venía frenada por la pandemia todavía no logra abastecer a toda la demanda que tienen por parte de la gente. En definitiva, está estallando la economía de Estados Unidos, está creciendo y mucho, hay mucha demanda. La gran pregunta es si esto va a repercutir en una decisión de lo que sería el Banco Central de Estados Unidos de subir las tasas y ahí sí afectar a la Argentina. Veremos. Algunos dicen, va a esperar, la FED va a esperar un par de meses a ver si se estabiliza la inflación, si baja y si no, va a subir las tasas de interés. Alberto Fernández sumó un guiño de Francia por la deuda, hay expectativa por un anuncio. Les dije, ya se reunió con el Papa, 5 minutos a solas, 20 minutos con la delegación y ahora le toca el turno a la reunión con el jefe del gobierno italiano. Lo que tenés en Crónica y en Popular, la foto es la misma, es el empate de River, que me parece está bueno destacar la frase de Gallardo, ¿no? Que dice, nadie puede estar contento con lo que está pasando en la calle, no podemos ser ciegos a lo que pasa. Recuerden que fue en Colombia y que este partido empezó en medio de gases lacrimógenos, manifestaciones. Lamentablemente lo que se está viendo en Colombia ya hace casi, te diría, 2 semanas. Y después, lamentablemente, Fernando Carolari perdió San Lorenzo, venía ganando 1-0 y terminó perdiendo 2-1. Lo lamentamos, debutó técnico, medio de emergencia y lo lamentamos mucho. Si no te sentís bien y querés retirarte, estás... Sí, perfecto. Bueno, la capital es de Rosario, por eso tenés abajo a Rosario Central, que precisamente fue quien le ganó a San Lorenzo. La falta de camas en Rosario obliga a decidir a qué paciente atender. La situación en Rosario, como
como en muchas ciudades de la Argentina empieza a estar complicada. De todas formas, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, la suspensión de las cirugías, a no ser que sean realmente urgentes, ya se dio hace un tiempo. Es decir, hace un tiempo se empieza a elegir a qué paciente atender en términos de enfermedades generales. Más restricciones, dice la Ancasti de Catamarca, más restricciones ante otro récord de casos y muerte, que es otro de los títulos que vas a ver repetido en muchos diarios de provincia. Fíjate lo que dice Neuquén. La provincia tuvo el peor registro del año con 718 casos. Neuquén, que la había pasado muy mal también en la primera ola, está mostrando lamentablemente un resultado parecido en esta segunda ola. Tiempo sur de Santa Cruz, no habrá feriado puente y el turismo avisora un panorama complicado. Fíjate el diario, que es de Puerto Madryn, donde tenés allí las ballenas, que es obviamente uno de los puntos centrales del movimiento turístico, sin feriado largo. Bueno, ¿qué puede pasar con esto? Ahora te lo vamos a contar, porque no está el feriado, pero hay mucha gente que compró pasajes, incluso en el hot sale, que compró pasajes o paquetes. ¿Qué va a pasar con eso? Te lo vamos a contar en un rato, porque se suspendió el feriado del fin de semana largo, el feriado puente. Ahora, si vos querés faltar al trabajo, si podés faltar al trabajo, la verdad que el viaje, vos podés viajar, vos podés, si tenés vuelos, tomarte un avión o tenés los hoteles reservados, lo podés hacer. No es que se prohibió el turismo, se suspendió el fin de semana largo, se lo cortó con ese feriado para evitar que haya mucho movimiento. La gran pregunta es, ¿por qué no lo dijeron antes? Digo, después de Semana Santa, después de las 4 millones de personas que viajaron, después de lo que viste que empezó a crecer el contagio, ¿por qué ya no avisaste con tiempo que este fin de semana no iba a ser un fin de semana largo? Y La Voz de Córdoba regresan al aula 2014 docentes con dispensa, y lo que tenés abajo, sin tregua entre Hamas e Israel, es lamentablemente hoy, hace ya algunos días, es la noticia que está mirando el mundo. El Senado ya trata el polémico proyecto oficialista. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es por supuesto a esa famosa ley que desde el sector de la oposición se habla de la ley de clases virtuales. Bueno, es este proyecto que vendría a reemplazar los DNU.